El viento de Montana aullaba a través del polvoriento depósito de trenes mientras Caden permanecía abandonada. Su rico prometido por correo acababa de reírse en su cara y marcharse. Sin un centavo y varada, se preparaba para la ruina. Entonces, una enorme sombra cayó sobre ella y una voz como piedra triturada susurró: «Mis gemelos necesitan una madre como tú». La locomotora de Union Pacific silbó con violencia, expulsando una espesa nube de vapor blanco que rodó sobre las tablas de madera del andén de la estación de Better Creek. Era septiembre de 1887 y el territorio de Wyoming era un vasto y despiadado paisaje de artemisa y horizontes dentados. Caden Hess bajó del vagón de pasajeros con las rodillas temblorosas bajo la pesada lana de su falda de viaje. En una mano sujetaba un viejo maletín de cuero y en la otra un parasol que no le servía de nada. A sus 24 años, Caden no era una mujer que creyera en cuentos de hadas, pero había creído en las cartas de Arthur Pendleton. En Boston, tras la repentina muerte de su padre que la dejó ahogándose en un mar de deudas, las cartas de Arthur habían sido un salvavidas. Le hablaba de un vasto rancho de ganado, de una grandiosa casa victoriana que se estaba construyendo a las afueras del pueblo y de la desesperada necesidad de una esposa refinada y educada que le ayudara a gestionar su creciente imperio. Él había pagado su billete. Le había prometido seguridad. Caden escaneó el andén. Los habitantes del pueblo apenas le prestaron atención, pasando apresurados con sacos de harina y suministros de ferretería. Pasaron 10 minutos, luego 20. El tren hizo sonar su silbato y se alejó resoplando, dejando un silencio ensordecedor tras de sí. Caden se sentó sobre su baúl, bajo el duro sol del oeste que le golpeaba el rostro, acentuando las ojeras oscuras bajo sus ojos y el pálido agotamiento de un viaje de 7 días. Finalmente, un elegante buggy negro se detuvo frente a la estación. Un hombre bajó de él, sus botas brillaban a pesar de las calles polvorientas. Vestía un traje a medida y un Stetson con banda de plata. Arthur Pendleton. Caden lo reconoció por el retrato en miniatura que le había enviado, aunque el retrato ocultaba las duras y calculadoras líneas alrededor de su boca. Caden se puso de pie, alisando su falda arrugada, con una sonrisa esperanzada y nerviosa en los labios. ¿Señor Pendleton? Soy Caden. Caden Hayes. Arthur se detuvo a unos metros. Sus ojos, de un azul frío y penetrante, la recorrieron desde la parte superior de su sombrero ligeramente torcido hasta las puntas desgastadas de sus botas. No sonrió. No hizo ademán de tomar su equipaje. En cambio, una expresión de profunda decepción, seguida rápidamente de disgusto, se instaló en su rostro. ¿Tú eres Caden?, preguntó con una voz afilada como para cortar cristal. Su tono resonó en el silencioso andén, atrayendo la atención del jefe de estación y de unos cuantos vaqueros que merodeaban por allí. Lo soy, respondió Caden, y su sonrisa flaqueó. El viaje fue bastante arduo y lamento mi apariencia. Tu apariencia es lo de menos, la interrumpió Arthur, dando un paso atrás como si su pobreza pudiera ser contagiosa. Sacó una fotografía arrugada del bolsillo interior de su chaqueta, la fotografía que ella le había enviado. Esta mujer es vibrante. Tiene carne sobre los huesos. Tú pareces que un viento fuerte te devolvería volando a Massachusetts. Pedí una mujer capaz de dirigir una gran casa, recibir dignatarios y dar a luz hijos fuertes. Caden sintió que la sangre abandonaba su rostro. Señor Pendleton, por favor. Soy más fuerte de lo que parezco. El trato se cancela, dijo Arthur en voz alta, asegurándose de que los mirones lo oyeran. Estaba actuando, comprendió Caden con un escalofrío nauseabundo. Estaba salvando las apariencias delante del pueblo. Pagué por una pura sangre, señorita Hayes, no por una yegua destartalada.
No permitiré que el pueblo se ría de mí diciendo que Arthur Pendleton importó a una solterona enfermiza. Arthur, no puedes hacerme esto, susurró Caden, dando un paso adelante mientras la humillación le ardía en la garganta. No tengo dinero. Vendí todo para pagar las deudas que dejó mi padre. Solo tengo $2. ¿A dónde voy a ir? Arthur sacó un reloj de bolsillo de oro de su chaleco, comprobó la hora y lo cerró con un chasquido. Eso suena enteramente como un problema de tu propia creación, le dijo al jefe de estación. Esta mujer no es mi responsabilidad. Asegúrate de que no merodee por aquí. Dicho esto, Arthur giró sobre sus talones, subió de nuevo al buggy y chasqueó el látigo. Los caballos se lanzaron hacia adelante, levantando una nube de polvo que cayó sobre Caden, cubriendo su vestido oscuro con una fina capa de tierra. Ella permaneció inmóvil mientras el buggy desaparecía por la calle principal. Los susurros comenzaron de inmediato. Las mujeres en la acera se cubrieron la boca con la mano, sus ojos volando hacia la abandonada forastera del este, mientras los hombres simplemente negaban con la cabeza. Caden se dejó caer lentamente sobre su baúl. La magnitud de su desastre la golpeó con fuerza. Estaba a 3.000 millas de un hogar que ya no existía, completamente sola en un pueblo que acababa de verla ser descartada como mercancía estropeada. Apretó los ojos con fuerza, luchando contra las lágrimas ardientes que amenazaban con derramarse. No lloraría, no allí, no donde los aduladores de Arthur Pendleton pudieran verla quebrarse. Pero cuando el sol de la tarde comenzó a descender, proyectando largas y amenazantes sombras sobre la tierra de Wyoming, la fría realidad de la noche que se acercaba se instaló en ella. No tenía refugio, ni comida, ni protector. No vale ni el agua que haría falta para ahogarlo. La voz era un profundo y grave retumbo que pareció vibrar a través de las tablas de madera bajo los pies de Caden. Ella jadeó y abrió los ojos de golpe. Un hombre estaba de pie junto a su baúl. Era enorme, fácilmente de 1,90 metros, con hombros que bloqueaban el sol del atardecer. Vestía un pesado abrigo de ante forrado de piel de oveja, pantalones de denim gastados y botas de cuero desgastadas que hablaban de muchas millas recorridas en terreno accidentado. Bajo un sombrero de fieltro de ala ancha y maltrecho, su cabello oscuro y desgreñado le rozaba el cuello. Pero fueron sus ojos los que le cortaron la respiración a Caden. De un verde musgo intenso, profundamente hundidos en un rostro de ángulos afilados, piel curtida y una cicatriz irregular que le recorría desde el pómulo izquierdo hasta la mandíbula. Olía a resina de pino, humo de madera y una profunda, indómita naturaleza salvaje. Caden acercó inmediatamente su maletín al pecho. «¿Disculpe?» El hombre no se movió. Simplemente miró en la dirección por donde se había marchado el buggy de Arthur, con la mandíbula tensa. Arthur Pendleton es una serpiente con traje de sastre. Tienes suerte de que haya mostrado los colmillos hoy en vez de dentro de un año. Eso es fácil decirlo para usted, señor, replicó Caden, con un destello defensivo de ira atravesando su desesperación. Usted no es quien está sentado sobre un baúl en un pueblo extraño sin a dónde ir. El hombre de las montañas dirigió su mirada de nuevo hacia ella. Su expresión era intensamente analítica, despojándola de su ropa polvorienta y su postura cansada, buscando algo más profundo. Notó la forma en que ella mantenía la barbilla alta a pesar del enrojecimiento de sus ojos. Notó los callos en sus manos, del tipo que provienen del trabajo duro, no de juegos de salón. Me llamo Crystal, dijo bruscamente. Crystal Montgomery. Caden parpadeó, sin saber cómo manejar a aquel imponente desconocido. Caden Hess. Y aunque aprecio el sentimiento, señor Montgomery, no estoy de humor para conversaciones ociosas. Necesito encontrar una oficina de telégrafos y averiguar cómo. Se interrumpió.
¿Averiguar qué? Preguntó él. ¿Pedir dinero a familiares que ya le habían dado la espalda? Crystal dio un paso más cerca. La sombra que proyectaba la envolvió por completo, pero, extrañamente, no se sintió como una amenaza, sino como un escudo contra las miradas juzgadoras del pueblo. Se inclinó ligeramente. Vi cómo te manejaste hace un momento, murmuró Crystal, bajando la voz a un tono solo para ella. No gritaste. No te desmayaste. Mantuviste la dignidad. Tienes coraje, Keden Hess. El coraje no compra un billete de tren de vuelta al este, respondió ella con amargura. No, coincidió Crystal. Pero sobrevive en la montaña. Hizo una pausa y sus ojos verdes se clavaron en los de ella con una intensidad sorprendente. Vivo a 4 horas subiendo el paso, en los bosques de Bitter Road. Tengo una cabaña, un buen terreno maderero, y tengo un niño y una niña, Wyatt y Josie. Acaban de cumplir 5 años. Keden frunció el ceño, completamente confundida por el rumbo de la conversación. Felicidades. Crystal ignoró el sarcasmo. Su expresión se endureció, revelando un profundo y agotado cansancio. Mi esposa murió hace 3 años. La montaña se la llevó. Desde entonces solo estamos los niños y yo. Puedo cazar. Puedo cortar leña. Puedo enfrentarme a un grizzly, pero no puedo criar a una niña para que sea una dama, ni puedo enseñar a un niño a leer. Están corriendo salvajes como coyotes y el invierno se acerca. Necesitan una madre. Dio un paso aún más cerca y su voz se convirtió en un susurro ronco. Mis gemelos necesitan una madre como tú. Keden lo miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. ¿Me está proponiendo matrimonio, señor Montgomery? Usted no me conoce. Yo no lo conozco a usted. Sé que estás desesperada, y sé que yo también lo estoy, dijo Crystal sin rodeos, despojando cualquier pretensión de romance. No te ofrezco una mansión victoriana como hizo Pendleton. Es una cabaña. Es trabajo duro, cortar leña, remendar ropa y lidiar con un aislamiento que puede volver loco a cualquiera si no tiene una mente fuerte. Pero no bebo. No golpeo a las mujeres. Te proveeré y nunca te dejaré sentada en un andén de tren para que el pueblo se ría de ti. Keden miró sus manos callosas y enormes, luego subió hasta su rostro marcado. Era una propuesta aterradora, adentrarse en lo profundo del bosque con un gigante al que acababa de conocer hacía exactamente 3 minutos. ¿Pero cuál era su alternativa? ¿La prostitución en un pueblo fronterizo? ¿Morir de hambre? Un matrimonio de conveniencia, dijo Keden, con la voz temblándole solo un poco. Una sociedad, corrigió Crystal. Tú cuidas de mis hijos y de mi hogar. Yo mantengo un techo sobre tu cabeza y comida en tu vientre. Keden miró el polvoriento y despiadado pueblo de Better Creek. Pensó en la risa cruel de Arthur Pendleton. Luego respiró profundamente, llenando sus pulmones con el fino aire del oeste, y miró a Crystal Montgomery directamente a los ojos. ¿Dónde está el juez de paz? Preguntó. Un destello de sorpresa, seguido rápidamente de un profundo respeto, cruzó los ojos de Crystal. Se agachó y levantó sin esfuerzo el pesado baúl de cuero sobre su hombro, como si no pesara más que un saco de plumas. Sígueme. 1 hora después, Keden estaba legalmente unida a Crystal Montgomery. La ceremonia en la oficina trasera del juez Harrison fue breve, sin flores, música ni sonrisas. Keden firmó el registro con mano firme, dejando atrás el apellido Hayes y tomando uno que pesaba tanto como el hombre que estaba a su lado. Cargaron su baúl en la parte trasera de un robusto carro de madera tirado por 2 enormes caballos de tiro. Crystal la ayudó a subir al banco. Su toque era firme,
pero sorprendentemente gentil. Mientras salían de Better Creek, los habitantes del pueblo volvieron a mirarlos. Habían visto cómo Caden era descartada por el hombre más rico del pueblo, solo para ser reclamada por el fantasma más solitario de la montaña. El viaje por el paso fue agotador. A medida que el carro dejaba las tierras planas, la elevación subía bruscamente. La artemisa polvorienta dio paso a densos y altos pinos que bloqueaban el sol agonizante. El aire se volvió rápidamente más frío, atravesando el fino abrigo de lana de Caden. Ella tembló y se abrazó a sí misma. Sin decir una palabra, Crystal se estiró hacia atrás, sacó una gruesa y pesada manta de búfalo y se la colocó sobre los hombros. La espesa piel olía intensamente a él, cuero, sudor y pino. Pero era gloriosamente cálida. Gracias, susurró ella. Ya casi llegamos a la línea de la propiedad, respondió Crystal, con los ojos escaneando el bosque que se oscurecía con la vigilancia de un depredador. Era casi noche cerrada cuando el carro por fin entró en un claro. Caden apenas pudo distinguir la silueta de una gran y sólida cabaña de troncos, con humo saliendo perezosamente de una chimenea de piedra. Cuando el carro se detuvo, la pesada puerta de roble de la cabaña se abrió. Recortadas contra el cálido resplandor naranja del hogar había dos pequeñas figuras. Crystal bajó y extendió los brazos para ayudar a Caden. Wyatt. Josie. Salid aquí. Los dos niños salieron con cautela al porche. Caden contuvo el aliento. Eran increíblemente pequeños, vestidos con franelas oversized y toscamente remendadas. Wyatt tenía un revoltijo de cabello oscuro y un ceño feroz y protector que reflejaba el de su padre. Josie se escondía detrás de su hermano, con su cabello rubio convertido en un nido de pájaros enredado y sin peinar. Parecían menos niños y más animales salvajes acorralados. Esta es Caden, dijo Crystal, con su profunda voz resonando en el frío aire nocturno. Es vuestra nueva madre. Wyatt fulminó a Caden con la mirada, con sus pequeños puños apretados a los costados. Ella no es nuestra madre, escupió el niño de 5 años. Nuestra madre está muerta, y el señor Pendleton dice que es culpa tuya. Caden se quedó helada. La manta de búfalo se deslizó ligeramente de sus hombros. Giró la cabeza para mirar a Crystal. El rostro del hombre de las montañas se había convertido en piedra. Su mandíbula estaba tan tensa que Caden pensó que sus dientes podrían romperse. El aire en el claro se volvió repentinamente sofocante. Arthur Pendleton. ¿Por qué un niño de 5 años aislado en una montaña citaba al hombre que acababa de arruinarle la vida a Caden? Crystal no respondió al niño. Simplemente tomó el baúl de Caden de la parte trasera del carro y pasó junto a los niños hacia el interior de la cabaña. Caden se quedó sola en la oscuridad, con el frío viento azotándole el cabello, mirando a los dos niños hostiles. La realidad la golpeó con la fuerza de un puñetazo. No había entrado solo en un matrimonio de conveniencia. Había caminado directamente al centro de una vendetta de sangre y estaba encerrada en la cima de una montaña con un hombre que, según el que debía haber sido su marido, había matado a su primera esposa. La cabaña era una fortaleza de pesados troncos tallados a mano, pero en su interior era un sepulcro de abandono. Una única lámpara de aceite proyectaba una luz parpadeante y amarillenta sobre el suelo de tablones desgastados. Un enorme hogar de piedra lleno de ceniza fría y una mesa de roble tosca cubierta de platos de hojalata sin lavar. Caden permaneció cerca de la puerta, con el aliento formando nubes en el aire gélido, aún sujetando la manta de búfalo alrededor de sus hombros. Crystal no había dicho nada después de la acusación de Wyatt. Simplemente avivó el fuego, dándole la espalda, con los músculos de sus hombros rígidos bajo la camisa de franela. Señaló un pequeño rincón separado por una colcha descolorida colgada de una cuerda.
Tu cama está ahí. Los gemelos duermen en el altillo. Yo duermo en el suelo junto al fuego. Señor Montgomery, empezó Caden, con la voz temblándole ligeramente, no por el frío, sino por la adrenalina que aún corría por sus venas, necesitamos hablar de lo que acaba de decir su hijo. Crystal se volvió. La luz del fuego iluminó la cicatriz irregular de su mejilla, haciéndola parecer una herida reciente. No necesitamos. Es una mentira tejida por una serpiente para envenenar la mente de un niño. Eso es todo lo que necesita saber. El uso de su nombre de pila quedó flotando en el aire entre ellos. Los gemelos, asomados por el borde de la escalera del altillo, observaban con los ojos muy abiertos y en silencio. Esperaban la explosiva ira de su padre. En cambio, Crystal se desinfló. El imponente hombre de las montañas pareció envejecer 10 años en un solo suspiro. Se acercó a la mesa, sacó una pesada silla de madera y le indicó que se sentara. De mala gana, Caden lo hizo. Arthur Pendleton quiere esta montaña, comenzó Crystal, con su voz ronca y grave apenas audible sobre el crepitar del fuego recién encendido. Específicamente, quiere los derechos del agua del arroyo Blackwood, que nace en mi terreno. Hace 3 años intentó comprarme, ofreciéndome centavos por dólar. Le dije que se fuera al infierno. Crystal se inclinó hacia adelante, apoyando sus enormes antebrazos sobre las rodillas mientras miraba las llamas. Ese invierno fue el peor que había visto el territorio en una década. Mi esposa, Sarah, contrajo una fiebre grave. La enfermedad se instaló profundamente en sus pulmones. No podía dejarla sola con los bebés, así que envié a mi vecino, el viejo Higgins, montaña abajo para buscar al Dr. Harris. Pero cuando Higgins llegó a Better Creek, Pendleton tenía al doctor encerrado en su hotel, alegando que su caballo de carreras favorito estaba enfermo y pagándole el triple para atender al animal. Pendleton le dijo al doctor que el paso estaba bloqueado por la nieve de todos modos, que era una locura intentar llegar hasta nosotros. Caden jadeó y se llevó la mano a la boca. ¿Retuvo a un médico de una mujer moribunda por un caballo? Pendleton sabía exactamente lo que hacía, gruñó Crystal, con sus ojos verdes brillando con un dolor salvaje e indómito. Pensó que si me quebraba, si dejaba que la montaña se llevara a mi familia, vendería el terreno por el precio de un billete de tren para salir de aquí. Para cuando me puse raquetas de nieve y bajé a Sarah cargándola yo mismo, ya era demasiado tarde. Se ahogó en sus propios pulmones en la parte trasera del carro de Higgins. Una lágrima rodó por la mejilla de Caden. La pura crueldad de aquello estaba más allá de su comprensión. ¿Y qué fue culpa tuya? Cuando bajé a Better Creek un mes después para comprar suministros, casi mato a golpes a Pendleton en medio de la calle. Hicieron falta 4 ayudantes del sheriff para separarme de él, admitió Crystal sin remordimiento. Desde entonces, Pendleton ha extendido el rumor de que yo golpeaba a Sarah, de que la dejé encerrada en la nieve. Se asegura de que la gente del pueblo me odie, me aísla, con la esperanza de que me muera de hambre. Wyatt oyó los rumores la última vez que lo llevé al pueblo a comprar botas. Pendleton se encargó de ello. Caden miró hacia el altillo. Los 2 pequeños rostros se escondieron rápidamente. Su corazón se rompió por el hombre sentado frente a ella y por los niños salvajes y destrozados que se ocultaban en las sombras. Arthur Pendleton no solo la había humillado a ella. Era un monstruo que estaba destruyendo activamente a una familia. Mañana, dijo Caden, con la voz firme y sin temblor, reemplazándolo por una resolución acerada e innegable. Necesito harina, bicarbonato, lo que tengas de cerdo salado y un peine. Si voy a ser la madre de esta casa, estos niños no volverán a parecer huérfanos ni un día más. Crystal la miró de verdad.
Vio el fuego en sus ojos oscuros, la determinación de su mandíbula. La delicada forastera del este que Arthur Pendleton había descartado era una ilusión. Bajo la seda polvorienta y el terciopelo aplastado había un núcleo de puro hierro. «Cortaré la leña», murmuró Crystal, con un atisbo de respeto suavizando sus duras facciones. Durante el mes siguiente, la cabaña se transformó. Caden atacó la suciedad y la desesperanza con furia. Era un trabajo agotador que rompía los huesos. Sus suaves manos se llenaron de ampollas y sangre, formando duros callos mientras aprendía a partir leña, a carrear pesados cubos de agua del arroyo helado y fregar los suelos con jabón de lejía. Ganarse el cariño de los niños fue una batalla más lenta y delicada. Josié cedió primero, 3 semanas después de la llegada de Karen. Durante una tormenta especialmente violenta, la niña bajó del altillo aterrorizada. Karen no la regañó. En cambio, la envolvió en una pesada colcha, la sentó junto al fuego y pasó una hora desenredando con cuidado los nudos de su cabello rubio, cantándole una suave y melodiosa canción de cuna que su propia madre le había enseñado. Por la mañana, Josié se aferraba a la falda de Karen. Wyatt fue más difícil de conquistar. Era ferozmente leal a su padre y al recuerdo de una madre que apenas recordaba. Desafiaba a Karen a cada paso, negándose a comer los guisos de conejo que ella preparaba con esfuerzo e ignorando obstinadamente sus intentos de enseñarle el alfabeto con una pizarra que Crystal había tallado. El avance llegó de forma inesperada a finales de octubre. Karen estaba en la parte trasera, luchando por tender la pesada ropa mojada en una cuerda tendida entre 2 pinos, cuando una gran serpiente de cascabel de madera, lenta pero mortal por el frío, se deslizó sobre la pila de leña cerca de donde jugaba Wyatt. Wyatt se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos de terror mientras la serpiente se enroscaba y su cola emitía un zumbido seco y aterrador. Karen no pensó. Soltó la pesada sábana mojada, agarró el atizador de hierro de la chimenea que había estado usando para remover la olla de lavar hirviendo y se abalanzó. Con un grito feroz y gutural que la sorprendió incluso a ella, descargó el hierro sobre la serpiente, aplastándola al instante. Se quedó de pie sobre el reptil muerto, con el pecho agitado y las manos temblando violentamente. Wyatt la miró, luego miró a la serpiente. Lentamente, el niño se acercó y rodeó con sus brazos la cintura de Karen, hundiendo el rostro en su delantal. Karen soltó el atizador y cayó de rodillas, abrazando al niño con fuerza, hundiendo el rostro en su cabello oscuro. «Te tengo», susurró con fiereza. «Te tengo, Wyatt. Siempre te protegeré». Desde el borde del bosque, con un hacha descansando sobre su enorme hombro, Crystal observaba. El nudo apretado y agonizante que había llevado en el pecho durante 3 años comenzó lentamente a aflojarse. Por primera vez desde que Sarah murió, la cabaña volvió a sentirse como un hogar. Pero abajo, en Better Creek, Arthur Pendleton se estaba impacientando. El invierno barrió el territorio de Wyoming con brutal rapidez. A mediados de noviembre, la nieve llegaba a la cintura, sellando la cabaña de los Montgomery en lo alto de las montañas Bitter Road bajo un pesado silencio blanco. Sin embargo, en medio de aquel aislamiento, un calor inesperado había comenzado a crecer. Lo que había empezado como un matrimonio por necesidad se fue profundizando lentamente en algo mucho más poderoso. Por las noches, una vez que Wyatt y Josié dormían en el altillo, Karen y Crystal se sentaban junto al fuego. Karen leía en voz alta de la gastada novela de Dickens que había traído de Boston, mientras Crystal reparaba arneses o tallaba pequeños juguetes de madera para los niños. Al principio, su silenciosa compañía había sido cautelosa, pero con el tiempo se suavizó hasta convertirse en algo íntimo. Crystal comenzó a notar todo sobre ella,
el brillo cobrizo de su cabello cuando la luz del fuego lo alcanzaba, la suave curva de su cuello mientras leía en voz alta y la ternura feroz que mostraba hacia sus hijos. Karen, a su vez, descubrió que debajo de las cicatrices y el exterior áspero de Crystal vivía un hombre de inteligencia tranquila y lealtad inquebrantable. Una noche, mientras Crystal vendaba con cuidado un corte astillado en la mano de Karen, sus dedos se demoraron. «Te has dejado la piel por nosotros», murmuró. «Por nuestra familia», corrigió Karen suavemente. Los ojos de Crystal se oscurecieron. Lentamente, se inclinó hacia adelante. El beso que siguió no tuvo nada de vacilante. Fue profundo y feroz, lleno de meses de anhelo contenido. Karen se aferró a su camisa, respondiéndole con igual pasión. Por primera vez en años, Crystal Montgomery sintió que algo que había permanecido enterrado mucho tiempo en su interior volvía a la vida. Pero su frágil paz se hizo añicos 3 días antes de Navidad. Un golpe atronador sacudió la puerta de la cabaña al amanecer. Crystal se despertó al instante, agarrando el rifle Winchester que tenía junto a la cama. Karen se puso rápidamente su vestido de lana y se colocó protectora entre la puerta y la escalera del altillo, donde los gemelos miraban asustados. Crystal abrió la puerta de golpe. Arthur Pendleton estaba en el porche, envuelto en un abrigo de piel y flanqueado por 3 hombres armados. Su sonrisa tenía la arrogante confianza de quien se cree vencedor. «Buenos días, Montgomery», dijo Arthur con ligereza. Su mirada se deslizó hacia Karen. «Y señorita Hayes». «Qué caída desde los salones de Boston hasta una choza en la montaña». «Es la señora Montgomery», replicó Karen con aspereza. Crystal levantó el rifle. «Tienes 10 segundos para abandonar mi tierra». Arthur simplemente sacó un pergamino doblado. «Una orden de embargo», dijo. El difunto padre de Karen debía dinero a un banquero de Boston. Esas deudas pasaron a su heredera y, al casarse contigo, se convirtieron en tuyas. Yo compré esa deuda. Como no puedes pagar los $3,000 que se deben, esta tierra ahora me pertenece. Las palabras golpearon a Karen como un puñetazo. Las deudas de su padre, creía que las había dejado atrás. Crystal amartilló el rifle con un chasquido metálico. «Serpiente mentirosa», gruñó. Los pistoleros contratados levantaron inmediatamente sus revólveres. «Crystal, no», gritó Karen. «Si le disparas, te colgarán». Arthur sonrió con suficiencia. «Escucha a tu esposa. Empaquen lo que puedan llevar. Quemaré este lugar en cuanto se vayan». «No quemarás nada». La nueva voz llegó desde la línea de árboles. Un jinete solitario emergió de los pinos cubiertos de nieve, montado en un enorme semental gris. Una estrella de plata brillaba en su pecho. El marsal de los Estados Unidos, Caleb Reeves. La arrogante confianza de Arthur desapareció. «Marsal, ¿qué hace usted aquí?» «Investigando fraude», respondió Reeves con calma. Al desmontar, levantó un telegrama. «Recibí noticias de un abogado de Boston. Resulta que Elias Cornwall nunca vendió la deuda de Karen a usted. De hecho, la herencia de Higgins liquidó esas deudas hace semanas». Señaló el papel en la mano de Arthur. «Ese documento es una falsificación». El rostro de Arthur perdió todo color. «Fraude. Intento de robo de tierras», continuó Reeves con frialdad. «Y eso es solo el comienzo». Al darse cuenta de que la situación había cambiado, los pistoleros dejaron caer rápidamente sus armas en la nieve. Crystal dio un paso adelante, agarró a Arthur por la parte delantera de su costoso abrigo y lo levantó del suelo. «Si vuelves a poner un pie cerca de mi montaña», susurró, «la ley no será quien te detenga». Lo arrojó a la nieve.
En menos de una hora, el marsal Reeves bajó de la montaña con Arthur y sus hombres encadenados. El silencio volvió al claro. Dentro de la cabaña, Crystal cerró la pesada puerta con el cerrojo y se volvió hacia Karen. Ella permanecía temblando, con lágrimas corriendo por su rostro. Sin decir una palabra, él la atrajo a sus brazos. «Nos salvaste», murmuró contra su cabello. Karen lo abrazó con fuerza. «Te lo dije, Crystal. Yo protejo a mi familia». Desde el altillo, Wyatt y Josie bajaron corriendo y los rodearon con sus brazos. Crystal se arrodilló, atrayendo a los niños hasta que los cuatro formaron un abrazo apretado. Fuera, el viento invernal aullaba contra los troncos, pero dentro de la cabaña, el fuego ardía brillante, cálido, constante e inquebrantable. Karen Montgomery nunca recibió la mansión victoriana que Arthur Pendleton le había prometido, pero encontró algo mucho más duradero en los implacables bosques de Wyoming. A través del coraje, la lealtad feroz y un amor inesperado, transformó una cabaña fracturada en un hogar inquebrantable. Crystal y Karen construyeron un legado en la montaña Bitter Road, demostrando que los lazos más profundos no se compran con oro, sino que se forjan en el fuego de la supervivencia y la devoción inquebrantable.